¿Qué es un río? Un río es un curso de agua que fluye naturalmente, generalmente agua dulce que fluye hacia un océano, mar, lago u otro río. Los vemos prácticamente en todas partes en los mapas, y cuando los humanos comenzaron a establecerse, muy a menudo eligieron lugares junto a los ríos debido al fácil acceso al agua potable. Por eso tantas grandes ciudades o capitales a lo largo de la historia están junto a ríos. El Cairo tiene el Nilo, Ámsterdam el Amstel, Bagdad tiene el Tigris, Lisboa tiene el Tajo, Londres tiene el Támesis. Muchos de estos son ríos famosos a pesar de no ser tan grandes, pero muchos de ellos son muy grandes. Por eso, en este vídeo quiero echar un vistazo a los ríos más grandes del mundo. ¿Qué tan grandes son en realidad? ¿Dónde están? ¿Qué los rodea? Y otros datos interesantes sobre ellos. Así que saltemos directamente a la lista. Exploremos el planeta. El río Amur es el 10º río más grande del mundo. Tiene 28 a 24 kilómetros de largo y se encuentra en la frontera entre Rusia y China con 200 ríos afluentes conectados a él. Tiene más de 120 especies de peces, uno de los cuales, el esturión caluga, es muy peligroso, pudiendo zozobrar barcos pesqueros y dibujar fisuras. Solo pasa por 7 ciudades y está formado por la unión del río Shilka, que nace en la Federación Rusa, y el río Argon, que nace en Manchuria. La desembocadura del río, es decir, el lugar donde se encuentra con el océano, es el estrecho de Tartaria. Fue considerado como un río sagrado por Qin China, quien lo llamó Heilongjiang, que se traduce como Río del Dragón Negro. Interesante dado que los dos ríos que lo forman provienen de China y Rusia y su unión forma la frontera. Hoy en día es la arteria marítima más grande del lejano oriente de Rusia. A continuación, el río Congo, antiguamente conocido como Río Zaira. Es el segundo más largo de África con 4.370, solo detrás del Nilo, al que llegaremos pronto. Y es el segundo río más grande del mundo por volumen de descarga. Pero ocupa el puesto número 1 en un aspecto. El río más profundo del mundo, registrado a 220 metros de profundidad. También es el único río que cruza la línea ecuatorial. Aquí tenéis un mapa del único río Congo real. Su curso actual se formó hace 1.52 millones de años, poblado desde alrededor del 500 a.C., con el reino del Congo establecido hacia el 1400 después de Cristo. En 1482, un explorador portugués descubrió el estuario del río y navegó desde allí. Hoy sirve como un fuerte productor de energía hidroeléctrica para la región. Trasladándose a América del Sur, el Río de la Plata es el estuario formado por la unión de los ríos Uruguay y Paraná y desemboca en el Océano Atlántico. Es el río más ancho del mundo, con una anchura máxima de 220 kilómetros. Eso es increíblemente grande. Es tan amplio que en su interior se produjeron plenas batallas navales, como la batalla del Juncal entre argentinos y brasileños en 1827, e incluso en la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1939, un acorazado alemán se enfrentó a la Royal Navy británica en la región. Forma parte de la frontera entre Argentina y Uruguay. Las costas del Río de la Plata son las zonas más densamente pobladas de Argentina y Uruguay. Los españoles llegaron en 1560 en busca de un paso entre los océanos Atlántico y Pacífico, llamándolo Mar Dulce o Mar de Agua Dulce. Finalmente los españoles le cambiaron el nombre a Río de la Plata. Se puede suponer que este nombre se traduciría como Río de Plata, porque en la zona había mucha plata para extraer. El Irtish. El nacimiento del río se encuentra en el Altai mongol en Zungaria, la parte norte de China, cerca de la frontera con Mongolia. El río en sí se encuentra en las montañas de Altai, atravesando Mongolia, China, Kazajstán y Rusia, con sus 4.248 kilómetros de longitud. Curiosamente, al igual que el Amur, también se lo conocía en sus primeras etapas como el Irtish Negro, designación que esta vez fue dada por los rusos, pero ahora es solo el río Irtish, y tiene otro aspecto común. La frontera entre los imperios ruso y Qing estaba en la cuenca del Irtish, siendo bastante similar a las fronteras modernas. Hoy en día es un gran productor de energía hidroeléctrica y es el puerto comercial más grande de Siberia Occidental,
pasando por 11 ciudades con 7 puentes entre costas. Luego tenemos el río Amarillo. Es el segundo más largo de China. El número 1 llegará en un segundo. Con 5.664 kilómetros estimados, ocupa el puesto número 6 en esta lista. Originario de las montañas de Bayanar, en la provincia de Qinghai, en el oeste de China, atraviesa 9 provincias y desemboca en el mar de Bohai. Su cuenca fue el lugar de nacimiento de las antiguas civilizaciones chinas y fue la región más próspera de la historia temprana de China. Sin embargo, hay frecuentes inundaciones devastadoras. Podemos ver que se menciona en esta obra de arte del siglo XII. Ya refiriéndose a la crecida de las aguas, los primeros escritos sobre el río Amarillo simplemente lo llamaban río. Se añadió amarillo para describir el color del agua fangosa en algunas partes del río que surge de la suciedad en el agua. Ah, ¿y adivina qué? Este también estaba en un punto llamado Río Negro. Supongo que a los antiguos les gustaba mucho llamar así a los ríos, pero esta vez fueron los mongoles de la provincia de Qinghai. El nombre tibetano del río es Río del Pavo Real. Realmente no pude descubrir por qué. Para el próximo volvemos a Mongolia, pero sobre todo Rusia. El Yenisei Angata, el sistema fluvial más grande que atraviesa el Océano Ártico, con 5.339 kilómetros. Comienza en Mongolia, atravesando el centro de Siberia hasta llegar a las frías aguas marinas del Ártico. Es uno de los puntos de origen del pueblo turco, con restos de sus primeras civilizaciones presentes desde el siglo VII después de Cristo. Estudios de estos días muestran que el río sufre la contaminación provocada por la radiactividad de una fábrica que producía plutonio en la ciudad secreta de Krasnoyarsk. Llegamos a América del Norte por primera vez en la lista hasta el río Mississippi-Missouri. Estos son dos, el Mississippi y el Missouri. Pero la razón por la que están agrupados en la mayoría de las listas es porque su parte final es la misma. Se reúnen en St. Louis mientras viajan por los estados del sur de Estados Unidos y finalmente llegan al Océano Atlántico a través de Texas. Por lo tanto, a menudo se les conoce como el sistema fluvial Mississippi-Missouri. La fuente del Mississippi está cerca del lago Itasca en Minnesota, y la fuente del río Missouri está en las montañas rocosas en Montana. 3.700 kilómetros más tarde, el Missouri se une al Mississippi. Los dos ríos son muy importantes en la historia de Estados Unidos. Se sabe que el Mississippi es una de las divisiones naturales de la masa continental estadounidense, y durante la Guerra Civil, su control fue un objetivo estratégico de ambos bandos, totalizando 6.275 kilómetros. Número 3. El río Yangtze o Yangtze. Este también está en China. De hecho, es el río más largo del mundo que fluye enteramente dentro de un solo país. Nace en la meseta tibetana y fluye hacia el este durante 6.300 km antes de llegar al océano cerca de la ciudad de Shanghái. La cuenca de drenaje del río, prácticamente el área alrededor del río, es una quinta parte de la superficie terrestre de China y contiene un tercio de su población. A lo largo de la historia china, el río siempre ha tenido un papel importante en la agricultura, el transporte, el saneamiento, la industria y la guerra. De hecho, se ha verificado actividad humana en la zona de las Tres Gargantas desde hace 27.000 años. Hoy en día esa zona alberga la central hidroeléctrica más grande del mundo, las famosas Tres Gargantas. Pondré al Amazonas en segundo lugar. Así que comencemos con eso. A lo largo de 6.400, atraviesa América del Sur, casi conectando el Pacífico con el Atlántico a través de su sistema fluvial. Desde 2014, se considera su nacimiento la cabecera del río Mantaro en la cordillera Rumicruge en Perú. Sin embargo, los brasileños llaman al cauce principal del Amazonas Río Solimões y comienza cerca de la ciudad brasileña de Manaus. En este punto, el río Solimões se fusiona con ¿adivinen qué? Río Negro, creando el encuentro de las aguas. El caudal del Amazonas es tal que supera el de los 7 ríos anteriores juntos. También tiene la cuenca de drenaje más grande del mundo, con una superficie de unos 7 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, lo que entendemos es que esencialmente el Amazonas es el río más grande y más grande del mundo, excepto que su longitud es ligeramente menor que la del Nilo.
El río fue inicialmente conocido por los europeos como Marañón, y la parte peruana del río todavía se conoce con ese nombre en la actualidad. Más tarde pasó a ser conocido como Río Amazonas en español y portugués, o Amazonas en inglés. El nombre de Amazonas se le dio después de que guerreros nativos atacaran una expedición del siglo XVI. Los guerreros estaban liderados por mujeres, lo que les recordaba a las guerreras amazonas, una tribu de mujeres luchadoras mencionada en la mitología griega. Y finalmente llegamos al número 1, el río más largo del mundo, el Nilo, con 6.650, desemboca en el mar Mediterráneo. Es lo que se llamaría un río internacional, ya que su cuenca de drenaje abarca 11 países como Tanzania, Kenia, Etiopía, Sudán, Egipto, entre otros, teniendo dos afluentes principales, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Se considera que el Nilo Blanco es la cabecera y la corriente principal del propio Nilo, pero el Nilo Azul es la fuente de la mayor parte del agua. Los dos ríos se encuentran justo al norte de la capital sudanesa. El Nilo se llamaba Iteru en el antiguo Egipto, y ha sido el sustento de la civilización en Egipto desde la Edad de Piedra, y fue extremadamente importante en la fundación y mantenimiento del Egipto antiguo al moderno. Lo más interesante es que se proyecta que el actual Nilo sea la quinta versión del río. Imágenes de satélite identifican cursos de agua secos en el desierto al oeste del Nilo. Un cañón ahora lleno de corrientes superficiales representa un Nilo ancestral llamado Eonile, que fluyó millones de años antes que el actual. Entonces esos eran los ríos más grandes del mundo. Creo que también sería interesante hacer un vídeo sobre los ríos más cortos del mundo, así que deja un comentario a continuación si te interesa. Como siempre, muchas gracias por ver, recuerda suscribirte para ver videos futuros y nos vemos la próxima vez. Sigamos explorando el planeta juntos.